así como los aldehídos y las cetonas pueden sufrir una reacción de reducción, también pueden sufrir el otro tipo de reacción que sería la oxidación. Los aldehídos y las cetonas se oxidan a dos cosas diferentes. Bien, entonces los aldehídos, vamos a empezar, pueden oxidarse a ácidos carboxílicos utilizando las sales que conocemos como grandes agentes oxidantes inorgánicos, que serían el permanganato de potasio o el dicromato de potasio. El permanganato de potasio es un color lila, morado, y el dicromato de potasio es un color naranja muy fuerte, casi rojo. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta reacción, siempre midiendo la temperatura, la concentración y el pH de este compuesto, entonces vamos a obtener el ácido carboxílico y el manganeso se va a reducir a dióxido de manganeso y a veces precipita también un pequeño precipitado color ladrillo. Entonces ya sabemos que hemos obtenido el ácido carboxílico derivado de la oxidación de un aldehído. Cuando utilizamos el permanganato de potasio, también el cromo se encuentra en un estado de valencia de +6 y nuevamente se reduce el cromo, oxida al aldehído a ácido carboxílico y el cromo queda como una sal de cromo +3 y el cromo +3 y su sal tienen un color verde. Entonces también es una prueba colorida de identificación que nos puede servir para cuando tengamos una necesidad de saber si estamos utilizando un aldehído o una cetona, ¿no? Entonces este ácido carboxílico es el resultado de la oxidación del grupo carbonilo en un aldehído. Ahora tenemos un reactivo que nos ayuda también a distinguir exclusivamente aldehídos y que es el reactivo de Tollens. Entonces, el reactivo de Tollens hace que también el grupo carbonilo, se oxide a grupo carboxilo, pero lo hace en un medio básico. Y cuando tenemos un medio básico o alcalino, tenemos el reactivo de Tollens, que es el hidróxido de diamínplata. Ya saben que este es un complejito, el diamínplata, y está en un ambiente de hidróxido de sodio, entonces se hace una pequeña sal básica del hidróxido de diamínplata. Y con el aldehído lo que hace es oxidar también al aldehído, pero como estamos en un ambiente básico, vamos a tener un carboxilato. Es decir, puede ser un carboxilato de sodio por el hidroxilo. No vamos a tener un ácido porque estamos en un medio básico. Y lo que nos va a decir que hemos llegado a esta oxidación es la precipitación de la plata. La plata que está aquí como plata +1, aquí está como plata metálica y se hace una especie de película como si fuera un espejo. Entonces, alguna gente conoce esta prueba de oxidación con el reactivo de Tollens como la prueba del espejo de plata. Se utiliza también para hacer identificación y análisis funcional y esto solamente sirve para los aldehídos, no para las cetonas. Entonces, el inciso A, todos esos tres y cualquier otro reactivo que tenga parte de un oxidante como el manganeso, como el cromo, activos pueden oxidar a ácido carboxílico y el reactivo de Tollens a un carboxilato. Ahora vamos a ver la oxidación de las cetonas. Entonces, muchas veces pensamos que como está en un carbono secundario, ya no tiene cómo oxidarse una acetona. Sin embargo, sí se puede oxidar y se oxida a un éster. Entonces, la cetona sufre un reordenamiento interno y logra oxidarse a éster. Esta reacción de oxidación se llama reacción de Baeyer y Billiger. Entonces, vamos a ver en qué consiste la reacción de Baeyer y Billiger. Tenemos la acetona. Aquí he puesto R y R' para diferenciar los grupos alquilo, pero que pueden ser el mismo también, más un agente reductor y lo que vamos a obtener son ésteres. El grupo éster, por ejemplo, acetato de algo, N-butirato de metilo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya tienen que ir familiarizándose con los ésteres, con la nomenclatura de los ésteres. Ahora, ¿quiénes son esos agentes reductores?
Los agentes reductores que se utilizan para la reacción de Bayer y Billiger son los ácidos perácidos. Entonces aquí son los más utilizados estos. El ácido perbenzoico, ya saben que tiene un oxígeno de más. El ácido metacloroperbenzoico, el peracético, el trifluorperacético. Entonces lo que va a pasar es que va a oxidar a éster, es decir, a un grupo carboxilo, a la acetona, y el ácido perácido se va a reducir a ácido. Entonces el mecanismo es el siguiente. Tenemos una acetona cualquiera y uno de los perácidos que hemos mencionado en el anterior párrafo. Entonces este R'' puede ser ya SF3 o CH3 o puede ser parte del benzoico también, ¿verdad? Entonces esto lo que vamos a hacer es ponerlos en contacto para que reaccionen y ocurre lo siguiente. Se rompe el doble enlace carbono-oxígeno y todo el carboxilato se va a adicionar al carbono que está deficiente en electrones porque tiene una carga negativa. Y el protón se va a ir al oxígeno porque tiene también una carga negativa y nos queda esta especie. Ya todo adicionado. Entonces aquí tenemos un sp cubo, aquí tenemos un sp cuadrado. Entonces este es un tetraedro ya. Entonces fíjense, tenemos un hidroxilo con parte del oxígeno del grupo carbonilo y todo el anión o el carbanión, si quieren, del ácido perácido está ya adicionado al carbono deficiente en electrones. Entonces esto no puede quedarse así y los hemos marcado a dos de los electrones no compartidos del oxígeno. Entonces aquí vemos lo siguiente, para que se complete la reacción, el oxígeno con esos dos electrones que tiene desapareados forma nuevamente un doble enlace, carbono-oxígeno. Pero fíjense que ya se hace toda una montonera de enlaces que el carbono no puede soportar, que no existe de ningún modo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, mientras se forma este doble enlace carbono-oxígeno, el oxígeno, el oxígeno excedente, si quieren, del perácido, se queda unido al carbono y todo el grupo carboxilo sale hacia afuera. Entonces, este oxígeno queda cargado positivamente. Y 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces. Entonces, no puede ocurrir eso, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que o el R o el R' con sus par de electrones va a migrar hacia el oxígeno. Y ahorita vamos a ver quién es el R y quién es el R'. Y lo que tenemos ahora ya es el éster. Fíjense, el R, carbono, carbonilo y el grupo alcohóxido que completa el éster, ¿no? Y fíjense que el oxígeno está cargado positivamente. ¿Por qué? Porque tiene este protón. Más el ácido perácido que ya se ha reducido a ácido. Entonces ya hemos hecho la oxidación y la reducción del perácido. Y ahora este éster que está protonado, en realidad cargado positivamente, lo único que hace es liberarse del protón y tenemos el éster. Entonces, lo que aquí ocurre es un reordenamiento interno, ¿no? Como no se puede soportar esta especie que tenga 6 dobles enlaces por aquí, por allá del carbono, entonces se sale ya el perácido reducido como ácido y además tenemos que el doble enlace se regenera y este grupo alquilo, que puede ser el R también, ahorita vamos a ver cuál es, va a migrar hacia el oxígeno que queda deficiente en electrones, formando un enlace neutro completo. El éster, que está protonado, pierde su hidrógeno como protón y regenera el medio a los ácidos que puedan haber y tenemos el éster. Vamos a hacer dos ejemplos, uno con una acetona simétrica como esta y otra que sea diferente para que veamos quién es el que migra preferentemente hacia el oxígeno deficiente de electrones. Entonces vamos a utilizar la acetona y el ácido peracético para la reacción. El doble enlace carbono-oxígeno de la acetona se rompe y todo el carbanión
va hacia el carbono deficiente en electrones y el protón también va hacia el oxígeno que estaría cargado negativamente. Entonces tenemos esta especie. Y marcamos, nos ponemos visibles a un par de electrones que tiene el oxígeno y continuamos la oxidación. Entonces, como hemos dicho, el oxígeno con ese par de electrones que no tenía compartidos forma un doble enlace. Ahora ya se hace un montón de enlaces aquí. Entonces lo que hacemos es sacar todo el carboxilato, en este caso el acetato, fuera de la molécula, quedando este oxígeno cargado positivamente, porque se van estos dos electrones. Y de todas maneras sigue teniendo 5 enlaces, ¿no es cierto? Con este tendríamos 2, 3, 4, 5. Ahora, nuevamente tenemos un exceso de enlaces para el carbono. Entonces, lo que hacemos es hacer migrar uno de estos dos grupos hacia este oxígeno. Pero como los dos son metilos, entonces no tenemos ningún problema. Cualquiera de los dos migra y el carboxilato, el acetato se va. Y lo que tenemos ahora es el éster protonado. Entonces, este es un acetato de metilo protonado. Finalmente, el acetato protonado pierde este electrón, este hidrógeno, que le devuelve los electrones al oxígeno, quedando completo el éster y también el ácido acético. El resultado es acetato porque tiene dos carbonos, acetato de metilo y el ácido acético, reducido porque era peracético. Entonces, como ven, las cetonas pueden oxidarse también, ¿no? No será a ácidos, pero sí a ésteres. Entonces, vamos a hacer ahora el segundo ejemplo para que, y la tablita para que ustedes vean quién se reduce a... el segundo ejemplo que vamos a ver es la oxidación de la isopropil metilcetona. Entonces aquí ya vemos que los grupos R de la acetona son diferentes. Entonces escribimos isopropil metilcetona. Lo vamos a, este compuesto lo vamos a oxidar también con el ácido peracético y hacemos exactamente lo mismo que hace un rato. Rompemos el doble enlace carbono-oxígeno, se carga el oxígeno negativo y el carbono se carga positivamente. Todo el peracetato va hacia el carbono y el protón va hacia el oxígeno. Entonces tenemos esta especie. Ahora, aquí es donde ya debemos tener un poco más de cuidado. Se forma el doble enlace carbono-oxígeno, se retira el acetato y ahora tenemos que definir cuál de los dos grupos alquilo va a migrar, el metilo o el isopropilo. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos como una reglita, que a partir de ahora vamos a tenerla, es la siguiente. Los alquilos más sustituidos son los que migran primero. Luego vienen los menos sustituidos. Entonces, sería nuestra tabla entre este que es secundario y este que es primario. Entonces, el secundario es más sustituido, por lo tanto, ese es el que va a migrar hacia el oxígeno deficiente en electrones. Entonces aquí ya lo tenemos todo, el metilo se queda, se forma el grupo carbonilo protonado, el oxígeno que queda y parte del carboxilato y tenemos el isopropilo que hemos hecho migrar de acá. El protón se va, restaurando completamente al oxígeno con su doble enlace y tenemos un éster completo. En este caso, el acetato de isopropilo y el ácido acético como producto secundario que sale de la reducción del perácido peracético. Ahora, vamos a hacer ahorita la tablita para que ustedes puedan ver quiénes son los que van a migrar entre el metilo y el isopropilo, y si tengo un fenilo, si tengo un etilo, en fin. Entonces, para terminar con este subtítulo de la oxidación de aldehídos y cetonas, tenemos este orden de migración. Quiere decir que los que estoy poniendo al principio son los que van a migrar más rápido, luego los otros, hasta los menos interesantes. Entonces, en una oxidación por Baeyer-Villiger, los preferentemente, digamos, grupos que van a migrar en principio son los alquilos terciarios.
Entonces, si tengo un alquilo secundario y un terciario, el terciario es el que va a migrar. Luego vienen los alquilos secundarios, luego vienen el fenilo, luego vienen los alquilos primarios y finalmente el metilo. Entonces, entre un etilo y un metilo, el que va a migrar es el etilo y al final el metilo. Entonces, dos ejemplos tenemos acá que ustedes los pueden revisar, donde se dirige quién es el que migra para tener el compuesto ya oxidado, el éster obtenido. Entonces, con esto terminamos la parte de oxidación de aldehídos y cetonas. Entonces, vamos a entrar a una siguiente reacción, que es la reacción con reactivos de Grignard.